Argelia no es un país que se deja conocer fácilmente. Entre el bullicio de Argel, sus avenidas llenas de edificios de la era colonial y el silencio casi absoluto del desierto del Sahara, se esconde un territorio de extremos que parecen vivir en mundos distintos. Aquí, los pueblos que bordean los oasis parecen detenidos en el tiempo. Casas de adobe, calles polvorientas, niños que corren entre caballos y burros mientras las montañas se recortan en el horizonte. Todo parece hermoso y tranquilo, hasta que te das cuenta de que nadie dice realmente lo que piensa. En Argelia, la vida cotidiana se mueve entre tradiciones que persisten desde siglos atrás y un poder central que observa cada paso. Las familias guardan secretos, la sexualidad se vive en silencio y las costumbres antiguas se mezclan con lo prohibido. Las ciudades respiran modernidad, pero debajo de sus fachadas hay historias que nadie se atreve a contar. Rituales, supersticiones, conspiraciones políticas y silencios impuestos. Lo que hoy verán no es una guía turística ni un recuento de datos aburridos. Es un recorrido por lo que realmente ocurre en Argelia. Desde los rincones donde la tradición se impone sobre la ley, hasta donde la riqueza convive con la pobreza extrema y donde cada gesto puede estar siendo observado. Prepárate para descubrir un país de contrastes extremos, donde lo visible y lo oculto conviven como sombras en la arena, y donde la realidad supera cualquier expectativa. El poder invisible, política y vigilancia. Para comenzar este recorrido, es momento de adentrarnos en la faceta más opaca y silenciosa de Argelia. Este país muestra su verdad más cruda cuando observas lo que no se dice. Ese poder que todo lo impregna no es una teoría abstracta. Es algo tangible que moldea desde el ritmo pausado de las ciudades hasta los silencios que se instalan en las casas. Quien ha vivido allí lo sabe. Algunas palabras, pronunciadas en el momento equivocado, cambian destinos. En Argel, la capital, las avenidas anchas y los edificios coloniales bien cuidados proyectan una imagen de orden perfecto. Pero esa pulcritud es engañosa. Si miras con atención, notarás los detalles. Una cámara en lo alto de un poste, un oficial inmóvil en la esquina, un coche aparcado demasiado tiempo sin motivo aparente. La gente ha desarrollado un sexto sentido para esto. Aprenden a hablar midiendo cada sílaba, a callar a tiempo, a calcular riesgos en segundos. Los medios locales navegan en aguas peligrosas. Las noticias internacionales llegan filtradas, edulcoradas. Las locales parecen escritas por la misma mano, con el mismo tono monocorde. Hasta los programas culturales arrastran ese dejo oficial, esa versión única de la historia que todos deben tragar. ¿Los periódicos independientes? Existen, sí. Pero sus investigaciones más incómodas suelen terminar de tres maneras: censura directa, amenazas legales o cierre repentino. Los periodistas que se adentran en pantanos como la corrupción o los derechos humanos desaparecen unos días, o reciben avisos que solo entienden quienes conocen las reglas del juego. Cada detención se convierte en un mensaje cifrado que todos descifran al instante. En los barrios, el control se personaliza. Vecinos que vigilan a vecinos. El dueño de la tienda que anota caras nuevas. El funcionario de turno que decide qué negocio prospera y cuál no. Hasta en las cenas familiares se instala ese filtro invisible. Hay temas prohibidos, nombres que no se nombran, calles que de noche es mejor evitar. La vigilancia estatal se complementa con esta autocensura social, un mecanismo de defensa colectivo que todos adoptan para seguir adelante. Las aulas deberían ser territorios libres, pero no lo son. Los maestros esquivan los capítulos incómodos de la historia. Los libros de texto omiten lo conflictivo. A los estudiantes les enseñan, sobre todo, a repetir, no a preguntar. Cuando un profesor desafía estos límites, suele terminar trasladado a otra región o sencillamente dejando de dar clase. El saber está encorsetado. En las zonas rurales, el poder se ejerce de manera más directa.
Los jefes locales deciden sobre construcciones, comercios, incluso tradiciones. La gente adapta su vida. Evita caminos, modera sus palabras con forasteros, celebra sin hacer ruido. La obediencia no es una elección, es el precio de la paz cotidiana. Y sin embargo, la vida persiste. La gente trabaja, compra en el mercado, celebra bodas, cría a sus hijos. Pero siempre con ese cálculo interno funcionando. ¿Esto que voy a decir puede perjudicarme? ¿Quién está escuchando? La autocensura se ha vuelto un acto reflejo, tan natural como respirar. Luego están los que se esfuman. Activistas, periodistas, cualquiera que moleste demasiado. Sus familias esperan sin respuestas, en un limbo angustioso. Ese silencio es quizás la herramienta más efectiva del sistema. No necesita explicaciones, solo consecuentes. Cualquier trámite burocrático puede volverse una pesadilla. Los funcionarios tienen un poder discrecional que usan sin miramientos. Sus decisiones afectan vidas, negocios, futuros. La prudencia se vuelve no solo virtud, sino necesidad. Aún así, en rincones escondidos, la resistencia asoma. Una conversación susurrada en un café, una reunión clandestina, un mensaje que aparece y desaparece en redes. Pequeños actos de desafío que demuestran que el espíritu humano no se doblega del todo. Pero el riesgo es enorme, y el margen de error, cero. Argelia vive así, en este equilibrio inestable entre la apariencia de normalidad y la vigilancia constante. La libertad existe en los intersticios, en los huecos que el control no alcanza a cubrir. Es un país donde se negocia la autonomía a diario, donde el mordazo invisible define los límites de lo posible. Argel y sus calles. Riqueza y desigualdad. Las calles de Argel despiertan con un murmullo de motores, bocinas y vendedores ambulantes que pregonan sus mercancías en árabe y francés. La luz del sol resalta el blanco casi cegador de los edificios coloniales, pero al mismo tiempo revela grietas, pintura descascarada y carteles que cubren fachadas olvidadas. Hay avenidas que parecen vitrinas de poder, autos lujosos, cafés de mármol, hombres con trajes que parecen diseñados para mostrar éxito. Pero a pocos metros, callejones angostos y edificios antiguos albergan familias que viven de lo que encuentran. Un adolescente camina entre ambos mundos. Por la mañana ayuda en la tienda de su tío. Por la noche recorre calles iluminadas solo por farolas que parpadean, observando cómo el lujo convive con la pobreza. Ves el coche, el negocio, y luego la otra esquina, dice con voz baja. Es un juego que nadie explica, solo aprendes a moverte. Nadie lo enseña, nadie lo cuenta, y sin embargo, todos saben cuáles calles evitar y cuáles cruzar con cuidado. Las plazas principales, donde turistas apenas se atreven a entrar, parecen ensayos de modernidad. Torres de vidrio reflejan un cielo azul intenso, mientras detrás de esas fachadas se realizan transacciones que nadie menciona. Contratos secretos, negocios que incluyen terrenos, petróleo, importaciones. Todo mezclado con la burocracia lenta y la corrupción sutil. Un empresario comenta que aquí lo que ves es solo una fracción de lo que pasa. Y lo dice sin levantar la voz, como si hablar más fuerte fuera peligroso. En algunos barrios, los mercados se convierten en microcosmos de la ciudad. Frutas frescas, especias, ropa de segunda mano. Hombres que discuten precios, mujeres que vigilan a sus hijos, ancianos que observan. Hay conversaciones que no se entienden a primera vista. Mensajes cifrados, gestos, miradas que indican alianzas invisibles. El dinero circula, pero no siempre donde se espera. Un edificio de apartamentos recién construido esconde historias detrás de su fachada blanca. Algunos pisos vacíos, otros alquilados en secreto. Familias que no hablan entre sí, pero que conocen la reputación de vecinos y visitantes. El silencio es la regla, dice una mujer que trabaja como administrativa. Si hablas demasiado, alguien siempre escucha. Hay rumores de pisos comprados con capital ilícito, de permisos que nunca existieron y de favores que nadie admite.
Las zonas turísticas de Argel muestran otra cara. Restaurantes con luces cálidas, terrazas llenas de turistas y lugareños que participan, pero solo superficialmente. La modernidad aquí es un decorado. Por debajo, los trabajadores que limpian mesas, los jóvenes que se cruzan para vender souvenirs y los negocios que funcionan solo con el consentimiento de algún intermediario poderoso. Nadie pregunta demasiado. Nadie parece necesitar respuestas. En los suburbios, la vida cotidiana es más cruda. Calles sin pavimento, agua que llega de manera irregular, niños jugando entre escombros. Los contrastes son tan visibles que casi duelen. Un café de lujo al fondo, un techo de lata al frente. Sin embargo, hay redes de apoyo invisibles. Vecinos que comparten alimentos, grupos que se organizan para conseguir trabajos temporales y alianzas que nunca se mencionan públicamente. Las conversaciones sobre política y dinero son todavía más delicadas. En cafés pequeños, algunos hombres susurran nombres de funcionarios, contratos secretos, propiedades que nadie sabe cómo se obtuvieron. Pero no todo es desigualdad y control. También existe la vida que fluye a su manera, desde matrimonios que se celebran con música tradicional, jóvenes que buscan entretenimiento en conciertos clandestinos, hasta familias que cenan juntas pese a todo. Gastronomía y ritos del sabor. Después de recorrer las avenidas de Argel, uno se da cuenta de que la ciudad también habla por la boca. Por ejemplo, cuando vemos esos puestecitos donde la harina se mezcla con especias y el cuscús recién hecho flota en el aire, son mapas de costumbres antiguas. Vemos hombres con delantales manchados, mujeres que llevan bandejas de dulces y niños que recogen trozos caídos. Los almuerzos familiares pueden durar horas. Por lo general, se sirve cuscús con verduras, carne de cordero o pollo, y a veces pescado en las ciudades costeras. La primera ración se ofrece al jefe de la familia, la segunda a los invitados. Silencio. Miradas rápidas. Un gesto equivocado, un plato desordenado, puede ser interpretado. Las reglas no están escritas, pero todos las conocen. En algunos barrios se celebra el ritual de la harira. Sopas espesas que mezclan lentejas, garbanzos y especias se preparan antes del amanecer. Mujeres mayores manejan cucharones enormes y hablan entre ellas con un tono que parece secreto, casi conspirativo. Los jóvenes observan, aprendiendo, riendo por dentro, entendiendo que no es solo comida, es mensaje cifrado. Quién cocina, quién sirve, quién recibe primero, todo tiene peso. Un contraste inesperado. En los restaurantes lujosos de Argel, los sabores se mezclan con espectáculo. Platos servidos con cuidado teatral, mesas de mármol y cubiertos brillantes. Aquí la comida es poder. El tamaño de la porción, la calidad de los ingredientes, el orden en que se entrega. Incluso hay quienes usan estas cenas como demostración de influencia. Dicen que un buen tajine puede abrir más puertas que cualquier discurso. Pero en las casas, lejos del mármol, la comida tiene otro ritmo. Se come con las manos, se comparte el pan plano, se mezclan sabores fuertes y dulces. Se beben tés cargados mientras se discuten problemas familiares. Las festividades son el clímax, bodas, nacimientos, rituales religiosos. El exceso no es pecado, es obligación. Cada plato refleja jerarquía, historia y posición social. Comer despacio, comer mucho, comer juntos. Hay supersticiones también. Nada se tira. Un grano de cuscús que cae al suelo se recoge con cuidado. La carne que sobra se guarda para los animales. Algunos creen que los primeros bocados determinan la suerte del día, la salud de los hijos, el ánimo de la pareja. Otros piensan que servir mal un plato trae mala fortuna. Lo cierto es que nadie rompe estas normas, aunque nadie hable de ellas en voz alta. En los mercados, los dulces tienen un lenguaje propio. Dátiles, almendras, pasteles con miel y nueces. Se preparan para los visitantes, para los vecinos, para cualquier excusa que justifique una celebración. La gente observa cómo los niños eligen primero y cómo los mayores esperan con paciencia. Nadie comenta directamente, pero todos entienden que la comida puede mostrar generosidad, estatus
o incluso reproche. El té, ese elemento constante, se convierte en escenario de conversación y estrategia. Se sirve en vasos pequeños, siempre caliente. La cantidad de azúcar, la forma de colocarlo en la bandeja, la manera de inclinarlo al entregarlo, todo dice algo. Es sutil, pero todos lo ven. Hay quienes han aprendido a leer estos gestos desde la infancia. Un sí o un no puede estar escondido entre hojas de menta flotando. Pero no se crean, no todo es seriedad. También hay humor. Desde chicos que esconden dulces, señoras que comentan con sarcasmo sobre vecinos, hasta hombres que prueban platos solo para ver la reacción de otros. La comida se convierte en un escenario de poder, ritual y juego al mismo tiempo. Y, por último, las celebraciones públicas. Durante el Ramadán, las ciudades se llenan de mesas donde la gente come al caer el sol. Otras festividades marcan el calendario con banquetes callejeros, cordero asado, panes gigantes, especias que se mezclan en el aire y perfuman toda la ciudad. Se observan los patrones sociales, quién sirve a quién se sienta junto a quién recibe más atención. En Argel, la gastronomía no es solo placer. Comer aquí significa entender lo que no se dice, leer gestos, captar señales, sobrevivir entre sabores. Al final, uno sale de la mesa con la sensación de haber visto algo más que comida, una red invisible que sostiene la vida y las relaciones en esta ciudad de contrastes. Rituales, supersticiones y magia ancestral. Ahora que vimos la gastronomía, es momento de ver ahora el tema místico. Por ejemplo, en las montañas cercanas a Kabylie, los habitantes todavía siguen viejas tradiciones que parecen olvidadas por el tiempo. Aquí las mujeres dejan ofrendas en los árboles antes de casarse, mientras los hombres colocan piedras pintadas en los caminos para atraer buena suerte. No es raro ver a un chamán con túnica negra caminando entre los pastizales, sus manos marcando símbolos en el aire, murmurando palabras que solo algunos entienden. Nadie interrumpe. Todos saben que mirar demasiado puede traer mala fortuna. Por otro lado, en las aldeas del sur, durante la primavera, se celebran festivales donde se mezclan rezos islámicos y cantos tribales. Se prepara el cordero en grandes fogones, se pintan los cuerpos con henna y se lanzan flores al aire como parte de un ritual de fertilidad. Los jóvenes participan aunque no comprendan todos los pasos. Aquí se cuentan historias de espíritus protectores que habitan en ciertos manantiales y se insiste en que quien rompa las reglas sufrirá enfermedades o pérdidas inesperadas. Es por eso que aquí los curanderos son figuras respetadas y temidas. Sus casas, a veces construidas con adobe, están llenas de hierbas secas, talismanes y libros gastados. Se acercan hombres y mujeres con dolencias físicas o espirituales. Algunos pagan con dinero, otros con animales, incluso con ceremonias nocturnas. Los chamanes utilizan fuego y agua para purificar e invocan espíritus para revelar secretos o resolver disputas familiares. No se trata de superstición superficial. Quienes han pasado por sus rituales aseguran cambios que parecen imposibles de explicar. Hay hechizos de todo tipo. Se escriben mensajes cifrados en trozos de papel que se entierran en esquinas de casas, se atan cintas rojas a las puertas para proteger contra la envidia y se colocan amuletos de cobre en los techos. Los ancianos advierten que el más mínimo descuido puede hacer que los malos espíritus cambien de rumbo. En los pueblos cercanos al desierto, se cree que ciertos animales, gatos negros, cuervos, serpientes, son mensajeros entre este mundo y el otro, y verlos en circunstancias extrañas puede anunciar grandes cambios o desgracias. No todo sucede en la noche. Algunos rituales ocurren al amanecer, justo cuando el sol ilumina los oasis. Las mujeres mayores recogen agua de manantiales sagrados mientras cantan en un idioma antiguo. Los hombres golpean tambores, golpean el suelo con palos, llaman a los vientos para proteger las cosechas y asegurar que las caravanas regresen con seguridad. Durante horas, se mezclan cantos, aromas de incienso y humo de hierbas. Los jóvenes miran desde la distancia, algunos con respeto, otros con miedo, pero todos aprenden sin necesidad de instrucciones formales. Ahora, como en cualquier lugar del mundo,
Las leyendas urbanas circulan rápido en las ciudades también. Se habla de casas que no deben ser visitadas después de la medianoche, de voces que se escuchan en patios vacíos y de curanderos que desaparecen con sus pacientes. Los taxis y cafés están llenos de relatos sobre personas que dijeron secretos a un chamán y luego nunca fueron vistas igual. Algunos dicen que es exageración, otros juran que los cambios son reales. Los testimonios se mezclan con hechos visibles en cada hogar, desde amuletos en puertas, piedras pintadas en los caminos, hasta símbolos grabados en los árboles. En ocasiones, los festivales combinan lo sagrado y lo prohibido. Durante ciertas fechas, se realizan sacrificios de animales en pequeños recintos, mientras la comunidad observa. Nadie grita, nadie se burla. El acto se ve como un equilibrio entre respeto y miedo. Los que participan aseguran que los malos espíritus se alejan y que la salud, la prosperidad y la protección de la familia se mantienen intactas. Algunos visitantes extranjeros se sorprenden, otros sienten una tensión que no pueden describir. Hay quienes aplican rituales personales en secreto. Por ejemplo, mujeres jóvenes atan hilos rojos a sus muñecas, hombres esconden talismanes en bolsillos, familias enteras guardan piedras benditas en los armarios. Aquí todo está calculado, porque el más mínimo error puede alterar la eficacia del ritual. Incluso en la ciudad, donde las luces eléctricas parecen dominar, estos símbolos sobreviven, recordando que la tradición y la superstición no se han ido, simplemente se han adaptado. La magia también se infiltra en la vida cotidiana. Se realizan pequeños gestos antes de casarse, antes de salir de viaje o antes de tomar decisiones importantes. Se colocan gotas de agua bendita en la entrada de la casa, se rocía harina en las esquinas para alejar la mala suerte, se pronuncian palabras que se oyen como un susurro, casi un secreto compartido solo entre quien las dice y el espíritu que se invoca. Economía secreta, riqueza oculta y desigualdad. La carretera que sale de Hassi Messaoud parece interminable. El sol golpea sobre los pozos de petróleo y el viento arrastra arena sobre las carpas de trabajadores migrantes. Allí, entre torres de extracción y tuberías oxidadas, se mueve una parte de la economía argelina que nunca se ve en los noticieros. Contratos firmados a escondidas, intermediarios que desaparecen con millones y compañías extranjeras que solo entienden lo que les conviene. Algunos hombres mayores recuerdan cómo hace 20 años podían ver camiones cargados de barriles que desaparecían hacia el sur sin que nadie dijera nada. Nadie. En Argel, la ciudad late diferente. Los barrios ricos tienen luces que nunca se apagan y autos blindados estacionados frente a edificios de oficinas donde se discuten licitaciones invisibles. A veces, un joven taxista te dice al oído que conoce quién se quedó con los cargamentos de gas más grandes de los últimos 5 años. No hay documentos, solo rumores y nombres que circulan en cafés elegantes. Nadie lo graba, nadie pregunta demasiado, pero todos saben que las fortunas personales crecen mientras la mayoría de la población apenas llega a fin de mes. Fuera de la ciudad, el paisaje cambia por completo. En los pueblos, la vida transcurre entre pequeñas tiendas que huelen a pan recién horneado y especias amontonadas en sacos. La gente trabaja desde que amanece hasta que el sol se esconde, mientras la verdadera riqueza parece haberse congelado en el tiempo. Son esas viejas familias que heredaron tierras desde la época francesa, o aquellos que manejan el comercio de recursos con permisos que nadie más consigue. Se comenta en voz baja sobre intermediarios que compran aceite, exportan gas, y luego se esfuman con ganancias que nunca aparecen en ningún registro. Mientras tanto, los políticos locales tienen casas de veraneo que parecen palacios, lejos de donde la gente hace cola durante días solo para llenar una garrafa de agua potable. El contrabando y los negocios oscuros son cosa de todos los días. Por puertos secundarios y rutas de montaña pasan camiones cargados de mercancías que oficialmente no existen. Unos llevan alimentos, otros, materiales que es mejor no nombrar. Los camioneros mantienen la boca cerrada. Saben que un descuido puede costarles no solo el trabajo, sino también la libertad. Los rumores corren. Funcionarios que reciben sobres con dinero, policías que apartan la mirada, empresarios que desaparecen justo antes de que venzan los impuestos. La riqueza no se reparte, se acumula en pocas manos.
Todos han oído hablar de esas familias que controlan estaciones de servicio, contratos de extracción, redes de gas. Sus nombres rara vez figuran en documentos públicos y nadie se atreve a indagar demasiado. En los cafés de Argel se murmura sobre políticos con cuentas en el extranjero, propiedades que no constan en ningún sitio y vínculos con empresas que parecen esfumarse al menor escrutinio. La gente común ha aprendido a mirar hacia otro lado. Es más seguro así. Hasta los pequeños comerciantes se ven arrastrados a este sistema paralelo. Hay tenderos que reciben mercancía de procedencia dudosa, que venden productos no autorizados, que mantienen la economía local a flote mediante acuerdos tácitos. Mujeres que regentan tiendas de especias o telas conocen las reglas invisibles. A quién hay que pagar, cuándo hacer las entregas, cómo esquivar las inspecciones que siempre llegan en el momento menos pensado. Cerca de los yacimientos de gas, los trabajadores extranjeros viven aislados en campamentos provisionales. Los argelinos de la zona rara vez entran. Los que lo hacen aprenden pronto que hay que obedecer sin preguntar. Se rumorea sobre pagos en efectivo que cambian de manos entre cuatro paredes, sobre contratos de exportación que no figuran en los libros, sobre inspectores que faltan al trabajo durante días sin explicación. Mientras, la población observa desde lejos, sin entender del todo, viendo cómo las fortunas crecen sin que les toque nada. Hasta en la Argel moderna conviven estas dos realidades. Edificios de oficinas con todas las comodidades esconden reuniones donde se negocian permisos de explotación, exportaciones de minerales escasos, licencias que benefician a un puñado. Abogados y contadores mueven documentos. Algunos parecen tranquilos, otros no disimulan la tensión. Fuera de esas salas, nadie sabe lo que se decide, pero las consecuencias se notan en contratos incomprensibles y proyectos que nunca se completan. Algunos periodistas intentan seguir el rastro de estos hilos sueltos. Se filtran historias sobre reporteros que desaparecieron unos días después de investigar contratos de petróleo o gas. Otros se ven forzados a publicar solo cifras oficiales, que casi nunca coinciden con lo que se comenta en la calle, o fotos que muestran pozos vacíos mientras los recursos salen del país en la oscuridad. Todo forma parte de un guión cuidadosamente armado para mantener las apariencias. En el campo, los campesinos y pastores casi nunca ven un dinar de la riqueza nacional. Venden sus cabras, ovejas y cosechas a intermediarios que luego negocian con grandes empresas. Se habla de pagos enormes, de dinero que pasa cerca, pero que nunca llega a sus bolsillos. La economía real, la que alimenta a familias enteras, funciona en un plano paralelo, con rutas que no aparecen en los mapas, acuerdos callados y claves que solo entienden los iniciados. La desigualdad salta a la vista en escuelas y hospitales. En barrios ricos, los colegios tienen laboratorios, bibliotecas llenas y organizan viajes al extranjero. En las aldeas, los niños comparten pupitres destartalados y libros pasados de mano en mano. Hay médicos y hospitales, sí, pero a menudo los equipos y medicamentos se reservan para pacientes privados, mientras la mayoría se arregla con remedios caseros o curanderos de la zona. De noche, Argel muestra su dualidad más cruda. Bajo luces de neón, en restaurantes elegantes, empresarios conversan sobre importaciones y exportaciones clandestinas. Afuera, músicos callejeros y vendedores ambulantes tratan de ganarse la vida. El contraste no puede ser más brutal. En una mesa cuentan billetes, en la esquina cuentan monedas. Las conversaciones son discretas, las miradas fugaces, los mensajes se transmiten en susurros entre platos caros. La riqueza, aquí, no siempre se exhibe. A veces, se esconde. El control de los recursos y el poder político van de la mano. Líderes locales deciden quién accede a contratos, quién recibe ayudas y quién se queda fuera. Circulan historias sobre tierras expropiadas, permisos revocados y negocios que cambian de dueño de la noche a la mañana, sin que medie explicación. Todo se hace en el más absoluto silencio. Esta economía sumergida no deja huellas, pero condiciona la vida de todos. Al final, cuando el viento del desierto barre las calles de Argel y los pozos de gas iluminan la noche,
queda claro que lo visible es solo una parte de la historia. La riqueza se mueve por caminos ocultos, la desigualdad perdura y la gente mira con una mezcla de miedo y resignación. Contratos amañados, sobornos, negocios en la sombra, familias con poder. Todo forma una red intricada. Y aunque en superficie la ciudad parece tranquila, bajo ella late un mundo aparte donde el dinero, la influencia y la corrupción marcan las reglas de un juego que nadie puede evitar. Conspiraciones, espionaje y rumores del desierto. Si caminas por Argel buscando las oficinas donde se toman las decisiones importantes, te llevarás una decepción. Los lugares de verdadero poder no aparecen en las guías turísticas ni tienen placas brillantes en la entrada. Son edificios discretos, con ventanas que parecen mirarte sin devolverte la mirada. Me contaba un argelino que ahora vive en el extranjero sobre su compañera, una reportera que cometió el error de investigar ciertos contratos de gas. Desapareció 72 horas. Cuando la encontraron, ya no era la misma. No le habían hecho daño físico, pero le habían robado algo más valioso: el valor para seguir preguntando. Mientras en la capital ocurren estas desapariciones silenciosas, en el Sahara las historias toman otro cariz. Los habitantes de las zonas cercanas a los yacimientos petroleros han desarrollado todo un lenguaje de señales para describir lo que ven. Hablan de camiones que no tienen matrícula, de faros que se encienden y apagan en plena noche, de conversaciones por radio que se cortan de repente. Estos relatos van de casa en casa, siempre acompañados del mismo consejo: mejor no investigar. Los cafés del centro de Argel son testigos de otro tipo de intercambios. Aquí, entre el humo de los cigarrillos y el aroma del té de menta, se reúnen personas que nunca darían su nombre real. Usan teléfonos que cambian cada pocos días, hablan en códigos, mencionan contratos que no existen en ningún registro oficial. Un conocido que frecuenta estos lugares me comentó que aquí es donde realmente se decide el destino de los recursos del país, aunque los que estamos fuera nunca sabremos los detalles. Los que han intentado desafiar este sistema conocen bien el precio. Activistas ahora en el exilio pueden contar historias interminables sobre las advertencias que recibieron. Primero fueron llamadas a altas horas de la madrugada, después problemas inexplicables con sus ordenadores, luego esa molesta sensación de que alguien los seguía a todas partes. Las agencias de seguridad, al parecer, tienen personas en todas partes. En las universidades, en los periódicos, en cualquier lugar donde pueda surgir una pregunta incómoda. Lo más preocupante es cómo todo esto traspasa fronteras. Documentos oficiales se pierden misteriosamente de los archivos, empresas que nadie conoce ganan concursos públicos, testigos importantes dejan de estar localizables. Los funcionarios que deberían ocuparse de estos asuntos son transferidos a otros departamentos o se toman vacaciones repentinas. En las zonas rurales, la vigilancia es más directa pero igual de efectiva. Los vecinos observan a otros vecinos. Los líderes locales actúan como vigilantes voluntarios. La desconfianza se ha convertido en una herramienta de supervivencia. Hablar de ciertos temas puede significar quedarse sin agua potable o enfrentarse a problemas mayores. En reuniones secretas entre exiliados se comparten pruebas y se discuten estrategias. Cada documento que logran conservar, cada testimonio que consiguen grabar, representa un triunfo pequeño pero significativo. Me han contado cómo interceptan material comprometedor, cómo destruyen evidencias, cómo funciona esta maquinaria que mantiene la economía paralela del país. Hay quien habla de bases secretas en medio del desierto, instalaciones que no aparecen en los mapas pero desde donde se coordina la vigilancia de todo el territorio. Patrullas armadas, sistemas de comunicación que nadie puede interceptar, personal que se mueve como fantasma. Todo un entramado de control que la mayoría solo presiente. La vida en Argel sigue su curso normal, pero con una conciencia constante de los límites. La desaparición breve de un conocido, el silencio repentino de un medio de comunicación, la concesión sospechosa de un contrato importante, cada uno de estos incidentes refuerza el mensaje de que hay temas que es mejor no tocar. El hostigamiento a los disidentes es constante y variado.
cartas sin remitente, coches aparcados durante horas frente a las casas, llamadas que se cortan solas. Muchos eligen irse del país. Otros que se quedan desarrollan rutinas de seguridad complejas donde cada movimiento está pensado al detalle. En el mundo digital, el control ha alcanzado cotas alarmantes. Cuentas de redes sociales cerradas sin explicación, correos electrónicos que se borran solos, mensajes que no llegan a su destino. Los que insisten en mantenerse informados usan conexiones por satélite, programas de encriptación complejos y redes de distribución alternativas. Las universidades, antes faros del pensamiento libre, ahora respiran prudencia. Los profesores esquivan ciertos temas en sus clases, los estudiantes eligen con cuidado sus temas de investigación, corren historias sobre académicos enviados a departamentos sin importancia por hacer preguntas incómodas. El día a día en el desierto y las montañas. Las montañas del sur se ven desde lejos como murallas interminables. Picos cubiertos de nieve en invierno, rocas rojizas que parecen arder bajo el sol de verano. En sus faldas, aldeas de adobe y piedra se aferran a la tierra como si no quisieran desaparecer. Los techos planos sostienen antenas improvisadas y algunos paneles solares. Los niños corren descalzos por caminos de polvo. Existen, sí. Las casas no tienen lujos, tabiques de barro, vigas de madera y mantas que cuelgan de los techos para resguardar el calor. Algunas puertas crujen al abrirse, otras ni siquiera cierran bien. Dentro, las familias comen sobre tapices extendidos en el suelo, rodeadas de ollas de metal y cuencos de cerámica. La electricidad llega a ratos, el agua a veces solo en cubetas transportadas por caballos o burros. Los transportes son tan tradicionales como necesarios. Caballos en los valles, camellos en rutas más largas y, en ocasiones, camionetas oxidadas que luchan por ascender los caminos pedregosos. Los viajeros que llegan desde la ciudad comentan que moverse aquí exige paciencia, resistencia y conocimientos que los locales tienen desde niños. Las caravanas no son turismo, son la forma de sobrevivir. La educación sigue horarios estrictos. Las escuelas, pequeñas y dispersas, a veces tienen solo un maestro para todos los cursos. Los libros son escasos, se prestan de pueblo a pueblo. Sin embargo, se enseña con disciplina. Niños y jóvenes caminan kilómetros diarios para llegar al aula. Algunas niñas dejan los estudios temprano por matrimonio. Otras continúan con el apoyo de familias que valoran el conocimiento. Los festivales antiguos llenan los valles de música y colores. Las bodas se celebran con cantos y bailes que duran días. Caballos decorados con mantas bordadas recorren las aldeas, mientras hombres y mujeres recitan poemas antiguos. Nadie mira fuera. Todo ocurre para la comunidad, pero también como advertencia a quienes no respetan las costumbres. Existen ritos que los visitantes rara vez comprenden. En ciertas noches de luna llena, algunos ancianos preparan fogatas y colocan objetos de metal y tela alrededor. Cantan sin palabras claras, solo sonidos que el viento arrastra hacia las montañas. Se dice que protegen a la aldea de malos espíritus. Nadie explica todo, y nadie fuera del círculo lo ve. El comercio es escaso, pero necesario. Caravanas llevan especias, harina y telas desde el sur hacia las ciudades. Se negocia en silencio. Los precios a veces cambian de un día para otro según la disponibilidad de agua y pasto. Los intermediarios suelen ser hombres mayores, respetados, que conocen cada ruta y cada riesgo. El aislamiento crea secretos. Historias de amantes escondidos en cuevas, de familias que guardan reliquias olvidadas y de animales que parecen saber cuándo se acerca peligro. Los perros cuidan los hogares y los caballos alertan con relinchos ante desconocidos. Algunos lugareños afirman que ciertas montañas recuerdan a quienes pasan por ellas y que revelan información solo a los atentos. El clima impone reglas estrictas. El sol abrasa durante el día y las noches caen con un frío intenso. Las tormentas de arena aparecen sin aviso y obligan a resguardarse. La ropa es funcional: capas de lana, pañuelos sobre la cabeza y botas resistentes. Las aldeas más altas dependen de hornos de leña para cocinar y calentar las habitaciones.
Los pozos de agua son el centro de la vida social y económica. Las mujeres trabajan desde la mañana hasta la noche. Moler cereales, preparar cuscús, cuidar animales, hilar lana y mantener el hogar. Algunas también participan en actividades comerciales o enseñan a los niños. Sus rostros muestran la dureza de la vida y la determinación de mantener tradiciones vivas. Los hombres se encargan de los animales, la agricultura y, cuando es necesario, de recorrer largas distancias para negociar recursos. Los rituales ligados a la naturaleza son frecuentes. Plantaciones, cosechas y nacimientos de animales se celebran con pequeñas ceremonias. Un canto, una oración y un objeto simbólico enterrado bajo la tierra. Todo tiene un significado concreto, transmitido de generación en generación. Los jóvenes aprenden rápido. Tocar la cuerda del cordero de cierta manera o colocar sal en la tierra al sembrar puede ser la diferencia entre buena o mala fortuna. Argelia. Entre lo sagrado y lo prohibido. El amanecer en el Sahara no se parece a nada que hayas visto. La arena se tiñe de naranja y los vientos arrastran secretos que nadie comenta en voz alta. Las caravanas que atraviesan los oasis avanzan con cautela. Los camellos parecen saber hacia dónde mirar, y los hombres ajustan sus turbantes para protegerse de la arena y de miradas ajenas. Aquí comienza el día, y con él, la línea difusa entre lo que es sagrado y lo que es prohibido. En los pueblos del norte, cerca de la costa, las mezquitas abren sus puertas y los feligreses se alinean para las oraciones del alba. Los muros de estuco resuenan con cantos que mezclan árabe clásico con dialectos locales, mientras ancianos señalan a los jóvenes cómo doblar las manos, cómo inclinar la cabeza. Pero fuera de esas paredes, los secretos circulan más rápido que el llamado a la oración. Se escuchan historias de amores que nadie aprueba, de parejas escondidas en habitaciones diminutas, de mujeres que fingen obediencia mientras planean su propio escape. El contraste es extremo. En una misma ciudad, puedes ver coches lujosos aparcados frente a casas abandonadas y cafés donde se juega al dominó mientras en patios interiores se consumen rituales antiguos, bendiciones y hechizos de protección. Los curanderos locales usan hierbas, agua, fuego y palabras que parecen cifradas. Algunos vecinos creen que los jóvenes deben pasar por rituales de iniciación antes de casarse. Otros piensan que ciertas montañas cercanas contienen djinns que influyen en la fortuna de quien las visita. Nadie explica todo. La información se filtra solo a quienes saben escuchar entre susurros. Las mujeres muestran una fuerza silenciosa. Sus ojos reflejan la historia de generaciones, madres, hijas y abuelas que han aprendido a caminar entre normas estrictas y deseos personales. Algunas usan velo, otras no. Algunas se casan jóvenes, otras mantienen secretos que podrían provocar escándalo. La sexualidad, aunque reprimida públicamente, es terreno de negociación privada, amantes ocultos, relaciones clandestinas, compromisos pactados en silencio. Se escuchan rumores de prostitución encubierta en ciertos barrios, pero nadie confirma nada abiertamente. Todo se mantiene detrás de puertas cerradas, en habitaciones donde los olores de especias y perfumes se mezclan con historias que nunca salen a la calle. La religión se entrelaza con la magia ancestral. Curanderos bendicen casas nuevas con agua y fuego. Ancianos colocan amuletos en pozos y establos. Mujeres y hombres consultan los cielos antes de emprender viajes largos por el desierto. En algunos pueblos se celebran festivales donde el Corán se recita junto a danzas tradicionales que imitan animales, el viento y el sol. Las ceremonias pueden parecer confusas a un visitante, pero para los locales representan la continuidad de lo que consideran legítimo y lo que temen a la vez. Los rituales sagrados no se limitan al desierto. En montañas cercanas a ciudades importantes, ciertos grupos celebran ceremonias donde se mezclan plegarias islámicas con danzas y cantos antiguos. Sacrificios simbólicos, objetos bendecidos y oraciones al viento forman parte de la tradición. Solo participan quienes conocen las reglas, y se habla en voz baja. El resto del mundo no debe entender ni interferir. El desierto y las montañas parecen guardar los secretos del país. Caminos olvidados, pozos secos, caravanas perdidas. Todo contribuye a la sensación de que Argelia no se revela fácilmente. Los visitantes pueden ver belleza, riqueza o pobreza,
Pero la esencia permanece oculta, un lugar donde lo prohibido y lo sagrado se confunden sin aviso. Al final, cuando las mezquitas callan y los aldeanos se retiran a sus hogares, Argelia respira un silencio denso, lleno de historias que nunca serán contadas completamente. Cada ritual, cada secreto, cada leyenda de la tierra, del desierto y de la montaña se entrelaza con la vida cotidiana. Para quienes observan de cerca, queda claro que este país no puede entenderse desde la lógica occidental. Es una nación de misterio, poder y contradicciones. Lo que se ve es solo una capa. Debajo, una red de creencias, secretos y normas invisibles sostiene todo, y quienes lo intentan comprender por completo se adentran en territorios donde lo sagrado y lo prohibido caminan juntos, sin previo aviso. Cuando la luna se alza sobre los oasis y los mercados quedan vacíos, el aire se llena de un peso silencioso. Los que han vivido aquí, aunque jóvenes o viejos, saben que la tradición, la política, la religión y el deseo conviven en un equilibrio inquebrantable. Y así termina el viaje, con la certeza de haber presenciado lo que pocos ven, de haber cruzado puertas que solo se abren a quienes aceptan las reglas del silencio, del respeto y del temor mezclado con fascinación.